Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y en tu abrazo mi alegría de volver, y en tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar
cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Buenos días para todos ustedes en esta hermosa mañana, que es un regalo maravilloso del Señor para cada uno de nosotros, sus hijos, a quienes el Señor nuestro Padre ama tanto, tanto que nos ha dado a su propio Hijo para que diera la vida por nosotros y que tengamos entonces no solamente la posibilidad de disfrutar esta vida aquí en la tierra, sino también la posibilidad de disfrutar con Él, con nuestra Madre María Santísima, con nuestros hermanos y hermanas que ya gozan de la presencia de Dios, con los ángeles, con toda esta inmensa muchedumbre de seres que tienen ahora la bendición de disfrutar la eternidad con Dios. También esa es nuestra esperanza, también esa es nuestra meta, también esa es la promesa que hemos adquirido en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por eso alabamos y bendecimos a Dios misericordioso. Y a esta mujer especial que Dios nos ha dado, a quien recordábamos justamente la semana pasada, junto con todas las madres, como madre nuestra, como madre de cada uno de nosotros, como madre de la iglesia, de la misma forma que es madre de Jesús. A ella vamos a presentarle nuestra oración en este día, ella que como instrumento del Señor nos lleva siempre a su Hijo, que no está allí para tomar el lugar de Dios, como lo creen erróneamente nuestros hermanitos protestantes, razón por la cual llegan a tener tanto odio hacia nuestra Madre, la Virgen Santísima, sino que ella es el instrumento que nos lleva a Dios, de la misma forma que fue ella el instrumento que Dios mismo escogió para que su Hijo, el Salvador de todos nosotros, aún de los protestantes, fuera traído al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, Virgen María, queremos entregarte en esta mañana nuestra oración, primero de agradecimiento por tu amor, porque tú de una manera muy especial haces presente el mismo amor de Dios. Queremos entregarte también nuestra oración de súplica para que intercedas por nosotros, como tus hijos, como creyentes en tu Hijo Jesús, como devotos tuyos, como hijos del Padre de los cielos. Sabemos la importancia de tus oraciones, la importancia de tu intercesión, la importancia de tus súplicas, de tu apelación en favor nuestro ante el trono de tu Hijo Jesús, ante el Espíritu Santo y ante nuestro Padre glorioso. Por eso queremos pedirte que no olvides a cada uno de los que está conmigo, unidos junto a ti para crecer en nuestra fe católica. Te pedimos, Madre Santísima, que sigas fortaleciéndonos en el amor. Te pedimos que sigas haciéndonos como tú, verdaderos y auténticos discípulos y creyentes de tu Hijo Jesucristo, que seamos uno en la fe y en el amor, que expresemos la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones desde el santo sacramento del bautismo, a través del amor que nos prodiguemos, del amor que nos ofrezcamos y del amor también que
hagamos la norma de conducta de nuestra vida entre unos y otros, para que así el mundo, viendo cómo nos amamos, descubra que Dios es amor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo quinto ya del tiempo de la Pascua, de este tiempo tan especial en el que nosotros nos seguimos gozando por el evento maravilloso de la resurrección, el evangelio que nos propone la Iglesia para que lo meditemos hoy como Iglesia Católica, como Iglesia Universal, es el de San Juan, capítulo 13, versículos del 31 al 33 y después desde el 34 al 35. Hay una pequeña pausita en ese versículo 33. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos míos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje tan hermoso, tan diciente, tan actual, tan importante para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe, cae muy bien en este domingo quinto del tiempo ordinario, del tiempo de la Pascua, cuando seguimos nosotros meditando en torno al acontecimiento de la resurrección, como ya decíamos, y cuando seguimos también mirando el inicio de la vida cristiana, de nosotros todos como una sola iglesia, la iglesia de Jesús, que nació en el corazón de Cristo, que se confió a Pedro y a los demás apóstoles, que nació en el cenáculo, en medio de la presencia de todos los apóstoles que allí se encontraban, de los 11 apóstoles que allí se encontraban, pero también de la Madre Santísima, de la Virgen María, de las otras mujeres de las que habla el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 1, para reconocer entonces cómo Dios se hace presente en su Hijo, y para reconocer también cómo Cristo se hace presente en su iglesia. Y este evangelio tiene como una doble temática, por eso hay como una pausa allí, decíamos, en este evangelio, por más que hay una secuencia en los versículos que estamos leyendo, porque es precisamente en el cenáculo donde se desarrolla esta escena en la que Jesús está hablando con sus apóstoles y que comienza este diálogo entonces con la salida de Judas Iscariote, ya para encontrarse con las autoridades judías y entregar entonces a Jesús, traicionar entonces a Jesús por 30 monedas de plata, tal y como lo encontramos en los evangelios, y llegar al desenlace mejor de este tiempo, del cumplimiento de todas las profecías en torno a Jesús, que iba a dar su vida por nosotros, colgando de la cruz para después resucitar. Miramos a Jesús hablando de la gloria y de la glorificación y de cómo el Padre es glorificado y de cómo el mismo Jesús es glorificado en el Padre y de cómo también nosotros vamos a participar en esa gloria. Y pareciera que no tiene sentido lo que está diciendo Jesús si tras la salida de Judas, que ya va a ir a traicionarlo y que, como sabemos muy bien, su traición va a terminar con la muerte de Jesús, aparentemente no tiene sentido entonces que si lo que va a seguir a continuación es la muerte de Jesús, Jesús esté hablando de la gloria. En la cruz no hay gloria, en la cruz hay sufrimiento, en la cruz hay dolor, en la cruz hay tortura, en la cruz hay muerte, en la cruz no hay gloria. Pero Jesús está hablando de la gloria. ¿Cómo entender esto? Se entiende desde la perspectiva no nuestra como seres humanos, sino desde la perspectiva de Dios, porque Dios ya tenía un plan
Y Dios sabía muy bien que ese plan incluía la muerte, la tortura, el sacrificio de su Hijo en la cruz para darnos a nosotros la salvación. Es muy interesante cuando escuchamos a un hermanito protestante hablar en contra de nosotros, los católicos, porque portamos sobre nuestro pecho el crucifijo, por ejemplo, y lo tenemos en nuestras casas y en nuestros templos, en nuestros lugares de culto, y nos santiguamos y nos echamos la bendición y bendecimos con el signo de la cruz los alimentos, a nuestros hijos, nuestra vida misma. Y dicen ellos que nosotros estamos con la imagen de un Cristo muerto porque seguimos utilizando la cruz y de manera especial seguimos utilizando el crucifijo. Pero es que ellos tienen la idea de que Cristo fue derrotado en la cruz. Ellos creen que quien venció en la cruz fue Satanás, que dominó, que venció a Cristo, que lo derrotó, que lo destruyó. Y nosotros como cristianos católicos, por el contrario, sabemos que fue al revés, fue lo opuesto. Es Cristo quien en la cruz vence al demonio, vence el pecado, vence el mal, vence la muerte. Por eso la cruz es vista por nosotros, los cristianos católicos, de la misma forma que Cristo veía la cruz, un instrumento para la glorificación. Los protestantes siguen pensando que la cruz es un signo de muerte, de maldición y de la presencia de un Dios que sigue muerto, según ellos, para nosotros, los cristianos católicos. Pero nosotros, como seguidores de Cristo, como creyentes en Jesús, como verdaderos cristianos, sabemos muy bien que la cruz es el instrumento a través del cual Cristo nos obtuvo la salvación y que ese instrumento de Cristo se convierte entonces en el camino para que nosotros, así como Cristo, lleguemos a la glorificación, a la gloria. Es por eso que la invitación de Cristo para nosotros como sus verdaderos discípulos es a tomar también nuestra cruz, a cargar con ella y a seguir a Cristo que carga su propia cruz. La cruz es el signo del cristiano. La cruz es el camino para la glorificación. La cruz es el camino para la resurrección. Sin la muerte de Cristo no podía acontecer su resurrección. De la misma forma, si nosotros no cargamos nuestra propia cruz, no vamos a ser resucitados, no vamos a ser glorificados. No puede haber cristianismo sin cruz. No puede haber un cristiano de verdad que no tenga su cruz, que no se identifique con ella, porque Cristo no rechazó la suya, sino que la utilizó como instrumento para la glorificación del Padre, al planificar ese plan que desde antes de todos los siglos el Padre misericordioso ya tenía en su mente y en su corazón, y en el cual el Espíritu Santo y la palabra eterna del Padre, Jesucristo, se unieron llenos de amor por nosotros, como un solo Dios. Por eso nosotros, 2000 años después, seguimos portando con mucho orgullo cristiano la Santa Cruz, el crucifijo, porque reconocemos allí la expresión más grande del amor de Dios. Y es precisamente en torno al tema del amor cuando este segundo pasaje nos habla en su segunda, este pasaje, nos habla en su segunda parte acerca de ese distintivo que nosotros todos como cristianos debemos llevar. No solamente es llevar el signo externo de la cruz para la glorificación del Padre y como esperanza de nuestra propia glorificación, sino que llevamos también en nuestra vida el mandamiento del amor. Es por eso que tú, yo, todos nosotros como cristianos católicos estamos llamados a amar a todos, a expresar sentimientos, actitudes, obras concretas de amor en favor de nuestro prójimo, en favor de las personas más necesitadas, en favor de aquellos que Dios pone en nuestro camino cotidianamente, en favor de todos. Porque lo que nos está diciendo Jesús en esta segunda parte del pasaje que leímos hace un momentito es que el amor es un mandamiento para nosotros que somos cristianos, para nosotros que somos seguidores suyos, para nosotros que queremos identificarnos cada vez más con Él.
Y ese mandamiento del amor aplica para todos. No amamos solamente a los que queremos, no amamos solamente a los que nos aman, no amamos solamente a los que nos caen bien, a los que nos hacen bien, a aquellos que nos agradan. Amamos a todos. Amamos a los que nos odian, amamos a los que nos atacan, amamos a los que piensan diferente de nosotros, amamos a quienes nos persiguen, amamos a quienes nos maldicen. El amor es la condición fundamental del verdadero cristiano. Por eso, no es verdad que la salvación llega solamente por la fe. Aquí Jesús no está hablando de la fe, sino que está hablando del amor. La salvación llega por la fe manifestada en obras de amor. La misericordia, las obras de misericordia, las obras de caridad, son precisamente obras que están animadas por la fe, pero que se manifiestan concretamente en el amor. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, cubrir al que está desnudo, visitar al preso, visitar al enfermo, dar un buen consejo al que lo necesita, orar por los difuntos, perdonar las ofensas. Esas al menos 14 obras de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales que aprendimos nosotros en la doctrina, siguen siendo actuales y fundamentales para nuestra salvación. Por eso encontramos en Mateo capítulo 25 del versículo 31 en adelante cómo Jesús está hablando justamente de estas obras, de las obras del amor que expresan nuestra fe en Él y que son fundamentales para nosotros obtener la salvación. Por eso la invitación para ti y para mí hoy que nos hace el Señor a través de su santa palabra es a seguir creciendo en la experiencia de su amor para que nosotros mismos, como creyentes, como hijos, como seguidores, como discípulos suyos que somos, tengamos en el amor el signo fundamental de nuestra fe que nos permita ser identificados por los demás como cristianos católicos y que nos alcance entonces un día la meta a la que todos aspiramos, que es poseer con el Señor por toda la eternidad la vida que solamente Él nos puede brindar. Bueno, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, vamos a entrar ahorita en un siguiente bloque de catequesis, en un siguiente bloque de formación en nuestra vida cristiana, con el fin de que nosotros todos crezcamos en esa misma fe, que es un regalo de Dios y que a medida que más la vamos conociendo, más la vamos amando, más nos vamos comprometiendo con ella, más queremos defenderla frente a todos los ataques, las confusiones, las calumnias, la confusión que otras doctrinas, otras enseñanzas, una fe que no es la que recibimos nosotros de Jesús a través de sus apóstoles, se predica en muchos lugares, en muchas sectas, en muchos pequeños grupitos, en muchas iglesias piratas, iglesias de garaje, en los que no está la palabra de Dios, no está el evangelio de Cristo, sino que está un evangelio diferente que definitivamente no viene de Dios, no es inspirado por el Espíritu Santo. Y para introducir esta siguiente serie de catequesis, este siguiente bloque de formación, vamos a tener que revisar muy brevemente un poquito la historia de nuestra Santa Iglesia Católica para poner las bases de lo que este bloque de formación nos va a ofrecer y para que tengamos entonces muy claro cómo es que 2000 años después de Cristo, tú y yo, todos nosotros como cristianos católicos, conocemos acerca de un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos de Cristo que se encarnó para que al nacer en el seno de la Santísima Virgen María y crecer, fundara su iglesia y posteriormente diera su vida por nosotros, y que en esa iglesia que Jesús había fundado se siguiera enseñando su mensaje, su doctrina, su palabra, y se siguieran también predicando sus acciones para que nosotros todos las imitemos y lleguemos a ser cada vez más parecidos a Cristo Jesús. Todo comienza entonces con la presencia de Jesús, de el Emanuel, del Dios con nosotros, que como nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, y como nos dice también
la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, en el cumplimiento de los tiempos nos vino la salvación a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. De muchas formas, Dios se había expresado, se había manifestado a los seres humanos, pero en el cumplimiento de los tiempos, al final de los tiempos, se nos ha manifestado en la presencia de su Hijo Jesús, que nació bajo la ley, que nació de una mujer. Ese Jesús nace en un pueblo concreto, en el pueblo judío, que practicaba una religión concreta, la religión judía, una religión monoteísta, es decir, una religión que profesaba y predicaba la fe en un solo Dios, opuesta esta fe monoteísta al politeísmo, es decir, a la creencia en muchos dioses, que era la creencia más popular en todos estos pueblos de por allá del Oriente Medio, donde justamente tuvo nacimiento la religión judía que Jesús predicó y que Jesús profesó también como judío, hasta que él mismo fundó su propia religión, su propia iglesia, su propia fe, como Hijo de Dios, como segunda persona de la Santísima Trinidad, como Dios con nosotros. Ese Jesús no apareció de la nada, ni cayó misteriosamente del cielo. En su gran amor, en su gran misericordia, decidió nacer en el seno de una mujer que estaba predestinada por Dios para ser la madre de su Hijo, y que por tanto no fue contaminada por el pecado, razón por la cual las Sagradas Escrituras la llaman llena de gracia. Y la Iglesia reconoce a esta mujer, la Virgen Santísima, María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, como concebida sin mancha de pecado, ni de pecado original, ni de pecado personal, pues que es el mal que tú y que yo y que todos nosotros como seres humanos cometemos. Este Jesús entonces, al encarnarse en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, vino a habitar con nosotros en un hogar específico, en una familia, la familia de Nazaret, conformada por él, la presencia viva de todo un Dios con expresiones humanas, con identidad humana también, porque es 100% Dios, pero es también 100% hombre, es decir, es Dios verdadero y es también hombre verdadero. Y en ese hogar de Nazaret se encontraban también presente la Santísima Virgen María, su madre, y San José, este hombre elegido por Dios para ser el padre adoptivo o padre putativo de Jesús, y para ser también el esposo putativo, podríamos decir también, de la Santísima Virgen María, que ya tenía un esposo, aquel por quien su seno virginal pudo concebir un hijo, el primogénito de Dios, el primogénito de la Santísima Virgen María, que es Jesucristo. Esta es la familia de Nazaret. Ese es el origen desde el comienzo mismo de lo que 2000 años después nosotros como cristianos católicos seguimos meditando, seguimos recordando, seguimos gloriándonos de hacer parte de esto, porque en la misericordia de Dios nos ha llamado para contemplar estos misterios y para hacer parte de ellos en lo que se conoce entonces como la historia de la salvación. Pues resulta que este Jesús, una vez que ha crecido y que siente ya el llamado de su Padre para dar inicio a su vida pública, se hace bautizar con un bautismo diferente del que después él iba a mandar a sus apóstoles que lo administraran en su nombre, bajo su poder, con su autoridad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como lo encontramos allá en Mateo capítulo 20, versículos del 18 al 20. Este Jesús es entonces el que da inicio a un ministerio público en el que no solamente se dedica a predicar él solo, sino que se dedica también él a llamar en medio de su
numeroso grupo de discípulos a 12 hombres, a los que él mismo va a preparar, va a formar, sobre los cuales él va a formar su iglesia. Hago la aclaración del pasaje bíblico que acabé de mencionar ahorita acerca del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es Mateo 20, versículos del 18 al 20, sino que es Mateo 28. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Bueno, decíamos que este Jesús, una vez que inicia su vida pública, no se dedica a predicar solo el reino de Dios, sino que cuando ya tiene un número bastante grande de discípulos, en medio de esos discípulos escoge a 12 hombres con nombre propio, con una historia propia, y ellos que tienen ya una vida propia, una vida personal, lo dejan todo. Unos son pescadores, otro es cobrador de impuestos, otros no se sabe muy bien qué función tenían antes de que Jesús los llamara. El punto es que todos ellos, estos 12 hombres, dejando todo, siguieron a Jesús. No llevan una vida doble, no tienen el ministerio de la predicación al lado de Jesús como una tareita más, sino que se entregan por entero a esta vida nueva como discípulos de Cristo, luego de que Jesús los ha llamado. A estos 12 discípulos, entonces, a los que Jesús llama, él mismo los constituye apóstoles, que en griego significa testigos de su persona, de sus enseñanzas, de su mensaje, de sus milagros, de sus grandes obras, testigos de su amor, y más adelante también testigos de la resurrección de Jesús. En medio de estos 12 apóstoles, uno en especial es seleccionado por Jesús mismo como la base, el fundamento, el cimiento en el cual Jesús va a construir su propia iglesia, la iglesia de Jesús. Y es por eso que a este hombre que se llamaba Simón, Jesús le pone el nombre de Pedro, que en griego significa piedra. Y como lo encontramos en Juan 1:42, se testifica entonces ese cambio del nombre de Simón a Pedro, que nos permite ya entrever en el corazón de Jesús un plan, una misión para todos los apóstoles, para los 12 apóstoles, pero de manera especial para ese hombre a quien Jesús después le va a decir allá en Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 20, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queda claro entonces que Jesús eligió a 12, llamó a los que él quiso. Queda claro entonces que esos 12 permanecieron con Jesús más o menos por espacio de 3 años, en lo que Jesús los formaba, los preparaba y después también los mandaba a predicar en su nombre, con su poder, como vamos a ver más adelantito. Queda claro que en la mente y en el corazón de Jesús estaba el plan, la necesidad, podríamos decir, de fundar una iglesia. Jesús sí fundó una iglesia visible, una iglesia que tiene elementos divinos porque Él es el fundador, pero una iglesia que tiene también elementos humanos porque es sobre hombres débiles y pecadores sobre los cuales Jesús fundó su iglesia. Y es a un hombre pecador a quien constituye como piedra de su iglesia, Él que es la piedra angular, y que lo constituye también como pastor de su iglesia, Él que es el buen pastor, tal y como lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, nos permite reconocer en Pedro no solamente la piedra sobre la cual Jesús fundó la iglesia, sino también el pastor de esa misma iglesia, de ese mismo rebaño que es Pedro. No es a los 12 apóstoles a los que Jesús les dice,
a ustedes les doy las llaves del reino de los cielos. No es a los 12 apóstoles a quienes Jesús les dice: apacienten mi rebaño, apacienten mis corderos, apacienten mis ovejas. No, es a Pedro, quien antes se llamaba Simón y quien ya entonces, por la misión que Jesús le ha encomendado, se llama Kefas, Cefas, Pedro, piedra. En medio de tanta confusión, en medio de tantas mentiras, de tantos engaños, de tantas excusas, de tantos pretextos, y justificaciones inválidas para que cada hombre que se siente llamado por supuestamente el Espíritu Santo para formar su propia iglesia, razón por la cual tenemos ahorita más de 60,000 sectas, llamándose cada una de ellas iglesia cristiana, iglesia de Jesús, por inspiración del Espíritu Santo supuestamente. Es importante reconocer estas raíces bíblicas e históricas de lo que ahorita estamos nosotros repasando para que sentemos la base de lo que son estas siguientes catequesis que nos van a tomar un tiempito para reconocer qué es lo que verdaderamente tenía Jesús en su mente y en su corazón, y qué es lo que verdaderamente Jesús nos enseñó, y cuál es la iglesia que lo ha enseñado por espacio ya de 2000 años, desde que Cristo estuvo con nosotros. Este Jesús, que sabía muy bien que su vida iba a terminar terrenamente hablando con la crucifixión y su muerte, para después dar paso a la resurrección, tal y como lo mencionábamos ahorita en la meditación en torno al Evangelio. Deja entonces la iglesia, no las iglesias, no la iglesia de Pedro, no la iglesia de Bartolomé, la de Simón, la de Mateo, la de Santiago el Menor, la de Santiago el Mayor, etcétera, sino una sola iglesia. Su iglesia la deja en el mundo para que siga siendo presencia suya, para que siga siendo instrumento de salvación, para que siga siendo sacramento de salvación para todos los hombres de todos los pueblos y lugares y culturas. Y es por eso que nosotros 2000 años después seguimos profesando, creyendo y celebrando la misma única fe verdadera en Cristo nuestro Señor, que ha sido predicada por su Santa Iglesia, por la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, y que tiene 2000 años de existencia. Esa misma Iglesia recibió entonces en Pentecostés la gracia, la fuerza, el impulso del Espíritu Santo, para que ya sin miedo, sino con mucha valentía, con mucho coraje, con mucha dedicación, se extendiera por todos los lugares, como era el mensaje y como era el deseo y como era también el mandato de Cristo, para que esa iglesia llegara a ser católica, es decir, universal. En esa iglesia Jesús decidió quedarse todos los días hasta el fin de los tiempos, no solamente en el mensaje de su santa palabra, sino de una manera muy especial, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y es por eso que en la última cena, en ese jueves santo que precedía la noche del arresto y el día de la tortura, el Viernes Santo, y de la muerte de Jesús, y que daban paso entonces a la resurrección de Cristo el primer día de la semana, Jesús ordena a esos apóstoles, a esos testigos, también como sacerdotes de la alianza nueva y eterna, que es sellada con su propia sangre, para que en memoria suya, no solamente como un recuerdo suyo, sino como un memorial, es decir, recordando quién es el que los había ordenado, quién les había dado la orden, quién les había mandado, ellos sigan celebrando ese sacramento que hace presente a Cristo en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Esa iglesia, después de Pentecostés, empieza una misión ardua y también increíblemente activa de evangelización, tal y como nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles allá en el Nuevo Testamento, y como las cartas tanto de San Pablo como las cartas católicas
también nos lo permite reconocer. Esa iglesia padece la persecución primero de manos de los judíos, después de manos de los romanos y después de cada imperio, de cada poder humano, de cada interés humano también hasta nuestros días, con la intención de destruir lo que es obra de Dios, pero que no lo van a poder hacer porque ya Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra esa iglesia. Una vez que la iglesia se ha extendido por el mundo conocido hasta ese entonces, que mayormente estaba regido por el imperio romano, sufre la persecución por espacio de más de 3 siglos de ese mismo imperio romano, que en la persona de los césares, de los emperadores romanos, sacrificaba a los testigos de Cristo, a los mártires que derramaban su sangre por Jesús. Mártires estos que no eran de ninguna manera protestantes porque no existían todavía. Mártires que eran cristianos, católicos, pertenecientes a la única iglesia verdadera que Cristo nuestro Señor había fundado. Es por allá en el año 313 cuando un emperador romano, en contacto con la fe cristiana y con la doctrina cristiana, y habiendo él mismo recibido un signo venido del cielo que le benefició en su vida política, pero también de manera especial en su vida espiritual, dio fin a todas esas persecuciones con un edicto, con un decreto que se conoce como el edicto o el decreto de Milán, y este emperador era Constantino. Pero para cuando Constantino establece el fin de las persecuciones de la iglesia, ya la iglesia llevaba 300 años, 3 siglos. Esto para destruir la doctrina mentirosa y engañosa de pastores protestantes y de protestantes confundidos que repiten como loros lo que escuchan decir, y es que fue Constantino el que fundó la Iglesia Católica. Nada más falso que eso, porque ya llevábamos 3 siglos de ser iglesia cristiana católica cuando el emperador Constantino, por misericordia de Dios, decide dar fin a las persecuciones que la iglesia de Jesús, que la iglesia cristiana católica había sufrido por espacio ya de 3 siglos. Es esa iglesia cristiana católica la que en el año 382 hace la Biblia, construye la Biblia, elabora la Biblia. Para eso toma la única versión de las Sagradas Escrituras que existían hasta el momento, que era la Biblia judía, en la traducción griega que se conocía como la Septuaginta, que constaba de 46 libros, y une estos 46 libros a 27 que hablan por entero de la persona, de la vida, de las enseñanzas, de la misión de Cristo, y une estos 73 libros en 2 partes fundamentales: el Antiguo Testamento, que es la Biblia judía, en esa versión griega de la Septuaginta, y el Nuevo Testamento, con esos 27 libros que se componen de los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas y las cartas apostólicas, junto con la carta a los Hebreos y con el libro del Apocalipsis. Fue San Dámaso I, sucesor legítimo de San Pedro y pontífice de la única y verdadera iglesia de Jesús, de la iglesia cristiana católica, quien de la mano de San Jerónimo y de San Agustín establecen y declaran como palabra de Dios el conjunto de esos 73 libros que de ahí en adelante se empezaron a llamar Santa Biblia, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Y por espacio de 12 siglos, la Santa Iglesia Católica fue creciendo y se fue expandiendo, no solamente ya
en torno al mundo conocido hasta el momento, sino a todo el mundo, en realidad a cada país del mundo actual, siendo la única iglesia que está presente en todos los países del mundo, cuya fe, cuya liturgia se enseña y se celebra y se proclama en todos los lenguajes y dialectos del mundo. En el año 1054 se produce una división, un cisma entre la Iglesia católica que tenía su sede en Roma y la Iglesia católica que estaba representada por una serie de patriarcados en el Medio Oriente, especialmente en Constantinopla. Y es más por razones políticas que por razones doctrinales o teológicas que se produce entonces esta división, a lo que se le conoció como el Gran Cisma de Oriente, y se resquebraja, podríamos decir, el cuerpo de Cristo en dos partes. Hay una primera división entonces allí al producirse el origen de la Iglesia ortodoxa, que es esta parte de la Iglesia oriental, que no están bajo la obediencia, bajo la autoridad del Papa, obedeciendo la autoridad del Papa, y la Iglesia cristiana, católica, que se empezó a llamar romana porque tenía su sede en Roma y porque siguió siendo la única y verdadera iglesia que Jesús había fundado, porque tenía al sucesor legítimo de San Pedro, al sumo pontífice, al Papa, y que seguía teniendo también la Sagrada Eucaristía, la sucesión apostólica, los 7 sacramentos, la jerarquía de la iglesia, tal y como Cristo la dejó en manos de los apóstoles y tal y como los apóstoles mismos la perpetuaron, de los obispos, de los sacerdotes y de los diáconos, liderando pues el pueblo de Dios, ¿cierto? Después del año 1054, de ese triste cisma que dividió a la iglesia y que produjo la primera ramificación o la primera congregación de fieles cristianos bajo la autoridad no del pastor que Cristo había establecido, sino de otros pastores. La iglesia siguió avanzando hasta el año 1517, cuando aparece un sacerdote y fraile católico alemán, Martín Lutero, que es el que da inicio a lo que conocemos hoy nosotros como el movimiento protestante, que tiene ya más de 70,000 sectas, como decíamos ahorita, cada una de ellas enseñando cosas diferentes y llenando pues de confusión el mundo y la fe cristiana. Martín Lutero y todos sus seguidores no se inventaron una Biblia diferente, tomaron la misma Biblia cristiana, católica que existía en su tiempo y sencillamente se apoderaron de ella de una manera maliciosa y de una manera también engañosa, y empezaron cada uno de ellos a interpretarla a su manera, razón por la cual fue tan fácil para el demonio inspirar la creación de tantísimas sectas que hasta la fecha siguen existiendo y que salen cada día como una plaga, como una pandemia que enferma la vida de fe de tantas personas y que las aleja del Señor. Todo este recuento histórico es importante porque nos permite ver el inicio del cristianismo en una sola iglesia, en una sola religión, en una sola fe que fue fundada por Cristo y que 2000 años después sigue presente en el mundo, porque es la promesa de Jesús. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra esta obra de Dios, contra esta santa iglesia católica que el mismo Jesús fundó, que es esposa de Cristo, que es cuerpo de Cristo. Y Jesús mismo sigue sosteniendo su iglesia, porque Cristo y la iglesia son uno, también como vamos a ver ahorita, y también porque Jesús decidió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Por eso esta iglesia de Jesús, duélale a quien le duela, va a existir por todos los años, por todos los siglos, hasta el fin del mundo, y no se va a destruir, no la van a destruir, no la van a acabar, no van a poder con ella, porque es obra de Dios. Después de este breve recuento, entonces, puedo ya presentar cuál es la temática de estas siguientes catequesis que vamos a tener por espacio de unas cuantas semanas, y es la temática de lo que la Reforma Protestante empezó a enseñar desde su origen. ¿Cuál es el origen de la Reforma Protestante y cuáles son las enseñanzas fundamentales de esa Reforma Protestante? Es decir, de lo que los protestantes desde sus orígenes mismos han enseñado, han creído, han afirmado, y que se opone totalmente a las enseñanzas de Dios, a las enseñanzas de Cristo en las Sagradas Escrituras, en la única y verdadera iglesia de Jesús, que se opone por entero a la palabra de Dios y a esta historia de la salvación, tal y como en breve se las he resumido. Hay básicamente 5 fundamentos de la enseñanza protestante, tal y como Martín Lutero la inició, tal y como sus colaboradores y sus seguidores después también lo fueron construyendo, tal y como nosotros lo conocemos en la actualidad. Entonces, el 31 de octubre de 1517, este fraile agustino, sacerdote, Martín Lutero, se rebeló contra la iglesia cuando publicó 95 tesis sobre la penitencia y el uso de indulgencias en la puerta del Palacio de Wittenberg, en Alemania. 95 acusaciones de Martín Lutero en contra de la Santa Iglesia Católica sobre errores reales, tristes, pues, que estaban ocurriendo en ese momento en la Iglesia de Alemania, y que Martín Lutero, pues, utilizó como instrumento para poder irse en contra de la Iglesia de Jesús. Posteriormente, Martín Lutero desarrolló estas tesis en 95 principios de su doctrina, llegando a una distinta fe que se distanciaba por completo de la fe católica que había sido proclamada y celebrada universalmente por 15 siglos. Martín Lutero dejó posteriormente la vida religiosa y contrajo matrimonio con una exmonja, y durante su vida atacó duramente al Papa y dio lugar a varias revueltas y a varias guerras civiles. A su protesta, Martín Lutero le dio el nombre de la Reforma, pues su idea era la de reformar la iglesia. Pero esta idea de reformar la iglesia terminó por llevarlo a separarse totalmente de la iglesia católica y a fundar su propia iglesita, la iglesia luterana. Las ideas de Martín Lutero se extendieron por toda Europa. Como consecuencia, el teólogo francés Juan Calvino fundó la segunda rama principal del protestantismo, llamada calvinismo, en Ginebra, en 1541, y con ella la segunda iglesia protestante, la iglesia calvinista. Este fue el comienzo del movimiento protestante, que hasta la fecha ha dado como resultado más de 60,000 sectas cristianas, entre comillas, todas ellas basadas en la misma Santa Biblia, que, como sabemos y como dijimos, tiene origen católico, pues fue definida en el año 382 por la Iglesia Católica bajo la autoridad del Papa San Dámaso I, con la ayuda de San Jerónimo y San Agustín, y que nació con 73 libros, como ya recordábamos, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Con esta introducción vamos entonces a dar paso a unos anuncios y a unos mensajes importantes de nuestra vida diocesana, para terminar entonces con la bendición final.
Hay 10 parroquias cerca de sus casas en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville, en la parroquia Todos los Santos All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Athens, en la parroquia Santa María a la 1 de la tarde, en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 2:30 de la tarde, en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana, y en Madisonville, en la parroquia San José Obrero a las 12:30 del mediodía. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con la manito arriba, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Moviendo el piecito, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Facebook page. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados, y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. Le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885. 865-986-9885. También les anunciamos el horario del Sacramento de la Confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Anuncios de próximos eventos, por favor, ver La Cosecha. Así vamos a ir concluyendo la temática del día de hoy, y que nos va a servir como introducción para lo que decíamos es el siguiente bloque de formación en torno a nuestra vida de fe a través de las Sagradas Escrituras, basados mejor en las Sagradas Escrituras y a través de la historia, porque como nos decía San John Newman, conocer la historia, estudiar la historia, es ya dejar de ser protestantes. Cuando los protestantes se dedican no solamente a mirar las Sagradas Escrituras de forma manipulada y de forma recortada como lo suelen hacer, fuera de contexto, y cuando se abren en honestidad, en humildad, a la verdad de Dios que está presente en la historia de una única santa iglesia que Jesús fundó, descubren en la misma historia que solamente Jesús dejó una iglesia, y que esa iglesia, por más pecadora que ha sido, porque está fundada sobre hombres débiles y pecadores, es santa,
porque tiene su origen en Cristo, porque está animada por el Espíritu Santo, porque tiene el santo sacramento de la Eucaristía que le da vida y le da cohesión en una única fe, tal y como San Pablo lo dice por allá en Efesios capítulo 4, y bajo esta consideración no pueden sino dejar de ser protestantes. La invitación entonces es a que permanezcan con nosotros, a que perseveren en esta llamada a la fe a través de este espacio radial que el Señor mismo nos posibilita para que tú y yo y todos nosotros sigamos creciendo juntos en nuestra santa fe católica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que sigan celebrando el gozo de la Pascua, que sigan encontrando la presencia de este Dios vivo y resucitado en su vida y también en el santo sacramento de la Eucaristía, que lo celebran ustedes en sus respectivas comunidades. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.